Buenos días compañeros y maestros, nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar sobre la videoclase de la Constitución Política Mexicana, su estructura y los derechos de igualdad. Primero que nada vamos a empezar a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1917 está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por dos partes, conocidas como dogmática y orgánica. Bien, en la dogmática quedaron consignados los derechos humanos y se reconocen los derechos y libertades sociales, mientras que en la parte de la orgánica aquí corresponde a la división de los poderes de la Unión y en el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, los cuales son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, que son el federal, estatal y municipal. Asimismo, fija las bases para que el gobierno y la organización de las instituciones en el que el poder se asienta y establece el pacto social supremo de la sociedad, los derechos y los deberes del pueblo mexicano. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la estructura temática de la Constitución Política de México. Bueno, para empezar, tenemos que saber que la Constitución Política está compuesta por 136 artículos y se organiza en títulos y capítulos. Se divide también en dos partes, que es la parte dogmática, que establece los derechos humanos y fundamentales, así como las garantías, y la parte orgánica, que nos habla de la organización del Estado y sus poderes y funciones. Bueno, para empezar, el título primero nos habla de derechos humanos y garantías. Este establece que los derechos fundamentales para todas las personas en México y las garantías para protegerlo. Se divide en 4 capítulos, que el primer capítulo nos habla de los derechos humanos y las garantías, capítulo segundo de los mexicanos, capítulo tercero de los extranjeros y el capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos. El título segundo nos habla sobre la soberanía nacional y la forma de gobierno, que nos define que la soberanía reside en el pueblo y establece en México es una república democrática y representativa y federal. Se divide en 2 capítulos. El capítulo 1 de la soberanía nacional y la forma del gobierno. Capítulo 2 de las partes integrantes de la federación y territorio nacional. Como tercer título tenemos la división de poderes, que nos explica cómo se organiza el poder público en 3 poderes y que también nos explica sus requisitos y funciones y responsabilidades. Tenemos el capítulo 1, que es la división de poderes, capítulo 2, el poder legislativo, capítulo 3, el poder ejecutivo y el capítulo 4, que es el poder judicial. El título cuarto nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos. Establece responsabilidades y sanciones a los funcionarios públicos cuando incumplen sus funciones, ya sean faltas administrativas o hechos corruptivos. Como título quinto, nos habla de los estados de la Federación de la Ciudadanía de la Ciudad de México, que regula la organización política de los estados y su relación con el gobierno federal. El título sexto nos habla del trabajo y la prevención social, que contienen las normas que protegen los derechos laborales y condiciones del trabajo. El título sexto nos habla de las prevenciones generales, que esto incluye las disposiciones generales relacionadas al funcionamiento del Estado. También se enfatiza en la supremacía constitucional, donde el artículo 133 establece que ninguna ley secundaria puede contradecir a la Constitución. El título octavo nos habla de las reformas de la Constitución, explica el procedimiento para modificar o reformar la Constitución y los procesos a seguir. Como título noveno, nos habla de la inviolabilidad de la Constitución. Establece que la Constitución debe respetarse y mantenerse vigente como la ley suprema del país. En la parte dogmática de la Constitución de 1917 nos especifica que también establece a las limitantes a la acción del poder público frente a los derechos consagrados del texto constitucional. En el título primero se dividen en 38 artículos,
que a partir del artículo 38 habla de la parte orgánica del Estado, la organización, sus poderes y funcionamientos. Buenos días, compañeros y maestra. Hoy les voy a hablar sobre los derechos de la igualdad constitucional política en México. Son aquellos que garantizan que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar en la vida política del país sin discriminación alguna. Hoy les vengo a hablar sobre su clasificación de los derechos. Primero, igualdad ante la ley. Significa que todas las personas son iguales ante la Constitución y las leyes sin importar sexo, origen, religión, condición social y otras características. Estas establecidas en el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera que la maestra nos comentó en el video de lo que se trata y lo que genera y promueve esta ley. Segundo, derechos políticos de participación. Son los derechos que permiten a los ciudadanos participar en el gobierno y en la toma de decisiones políticas. Incluyen derecho a votar, derecho a ser votado para cargos públicos, derecho a participar en las consultas populares. Estos se conocen principalmente en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso es lo que nos comenta la maestra, que está relacionado al artículo 35 que nos habló en la videoclase que nos comentó. Número 4. Igualdad entre mujeres y hombres en la vida política. Garantiza que hombres y mujeres tengan los mismos derechos políticos como votar, ser candidato y participar en el gobierno. Esto apoya del artículo número 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Esto implica que todas las mujeres, tanto como hombres y mujeres, tengan los mismos derechos que todas las demás y todos los demás sin importar el género o el simple hecho de ser mujer. Bueno, esto en pocas palabras garantiza que todas las personas puedan participar en la vida política del país sin discriminación. O sea que todos podemos tener los mismos derechos, ya sea hombre o mujer o lo que nosotros queramos, como los artículos nos mencionan. Esto que nos presenta en la videoclase de la maestra Neida, donde nos comenta que todos tenemos los mismos derechos, tanto como mujer como hombre. La igualdad formal es el deber estatal de abstenerse en la generación legal de diferencias arbitrarias o caprichosas, según Pérez Luño. Este principio supone el reconocimiento de un mismo estatuto jurídico para todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de la paridad del trato de legislación y en la aplicación de derecho. Mandato a los poderes públicos. Según Rubio Llorente, este mandato se dirige al Ejecutivo, ciudadano que sus acciones estén exentas de tratos de discriminación; el Legislativo, que velando por las leyes que no contengan categorizaciones que establezcan diferencias limitando los derechos; el Poder Judicial, vigilando la igualdad ante la ley y realizando el control constitucional para que no se establezcan diferencias arbitrarias e injustificadas. La igualdad sustantiva es la que conlleva la responsabilidad del cuerpo político de promover las óptimas condiciones para una simetría de oportunidades, removiendo los obstáculos negativos en las que la ley pueda presentar. En las constituciones más modernas se considera que ya no es suficiente con garantizar la igualdad formal en las leyes, es decir, se requiere la modificación de las circunstancias que impiden en el ejercicio pleno de los derechos. El compromiso del Estado, en palabras de Carbonell. Aquí el Estado tiene el compromiso de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de derecho. Esto quiere decir que es combatir los problemas reales como el matrimonio infantil, el embarazo adolescente y la violencia de género y los estereotipos que limitan, por ejemplo, el acceso de las niñas hacia la escuela. Finalmente, la igualdad de oportunidades es la que pretende generar condiciones sociales, jurídicas, políticas y económicas para aquellos que se encuentran en situaciones de desventaja, asegurando que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en los hechos y en la igualdad de circunstancias. El principio de trato diferenciado es la igualdad que se debe entender como la exigencia de tratar por igual a los iguales y desigual a los desiguales. De aquí que la CGN debe analizar si una distinción legal descansa en una base objetiva y razonable. Resulta injusto tratar desigual a los iguales como igual a los desiguales. De hecho, en grupos vulnerables la discriminación puede provenir precisamente del trato igual que se les da en la ley. Bueno, yo voy a presentar lo que es el artículo 1.
El artículo 1 principalmente nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. También, en otras palabras, tenemos que todos los seres humanos de este país gozaremos de cada uno de los derechos humanos sin distinción alguna. Asimismo, también nos explica que las normas de los derechos humanos se interpretan tal cual de acuerdo a la Constitución. Asimismo, todas las autoridades deben de promover y respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos. Queda prohibido la esclavitud. Cualquier esclavo extranjero que llegue a entrar al país tiene derecho a los derechos de libertad. En otras palabras, pues tendrán libertad y protección, sea cual sea su país. Asimismo, queda prohibida la discriminación, ya sea por motivo de salud, etnia o motivo de salud o de género o de edad o de condición social y etcétera. Después tenemos el artículo 2. El artículo 2 nos establece que la nación mexicana es única, indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. Esto nos explica que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades, una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional, y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas y culturales. Asimismo, la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes aplican las aplicaciones sobre sus pueblos indígenas. Sus comunidades de integrantes de un pueblo indígena son aquellas que forman de una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se debe tomar en cuenta que, además de sus principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autodescripción. El artículo 4 establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, por lo mismo tenemos los mismos derechos. También dice que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre cuántos hijos quieren tener. Tenemos derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Tenemos derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar. Toda persona tiene derecho al acceso del agua para el consumo. Todas las familias tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Todas las personas tienen derecho a ser registrados de manera inmediata a su nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones, el Estado velará y cumplirá los principios de los niños. Los ascendientes y tutores tienen la obligación de exigir los derechos. El Estado otorga facilidades a los particulares para que ayuden al cumplimiento de los derechos de los niños. Toda persona tiene derecho al acceso y a la cultura. Toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte. Toda persona con discapacidad tiene derecho a recibir un apoyo económico por el gobierno. Así también los adultos mayores de 68 años y más. También los jóvenes de cualquier institución pública que estén estudiando tienen derecho a una beca. El artículo 12 establece que en México no se consideran títulos de nobleza. Esto significa que en nuestro país no existen títulos como rey, príncipe, duque o conde,
como ocurriría en algunos países en el pasado. También dice que no se reconocerán privilegios o honores hereditarios, es decir, que ninguna persona puede tener privilegios especiales solo por pertenecer a una familia o por heredar un título. Además de que el artículo menciona que México tampoco dará validez a títulos de nobleza otorgados por otros países. Esto significa que aunque alguien reciba un título noble de otro lugar, en México ese título no tiene ningún efecto legal. La idea principal de este artículo es que todas las personas deben ser tratadas iguales ante la ley, sin que alguien tenga privilegios especiales por su origen o su familia. Por ejemplo, en algunos países todavía existen reyes o príncipes que tienen ciertos honores por su posición, pero en México eso no existe porque nuestro sistema se basa en la igualdad entre ciudadanos. El artículo 13 nos dice que nadie puede ser juzgado por las leyes privativas ni por tribunales especiales, es decir, que las leyes son iguales para todos y todos seremos juzgados en los mismos tribunales. También ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar de emolumentos que sean compensación de algún servicio social o fijados por la ley. Es decir, que ninguna persona tendrá un trato especial, no serán inmunes a la ley. Hay personas que hacen servicios políticos y se les quitan estos títulos para poder ser juzgados como una persona completamente civil. También todos son juzgados por los mismos tribunales y en las mismas condiciones. Esto ayuda a que se evite el abuso de poder. Artículo 13. El fuero de guerra. Para los delitos y las faltas contra la disciplina militar, estos juzgados solo son para personas dentro del servicio militar, pues no se puede extender a civiles, es decir, que son conflictos para un militar o para un conjunto de militares. Son juzgados por instituciones militares y no son para civiles. Cuando un delito o falta de orden militar está involucrado un civil, el militar también será juzgado por una autoridad civil. También cuando un militar ejerce violencia o viola los derechos de un civil, será juzgado por una institución civil. O incluso si él es espectador, pero están involucrados civiles, no se usa el fuero de guerra. Se usa una autoridad civil.